Cuando adaptan una historia, cuando hacen un remake de una historia, mayormente suelen modificar ciertas cosas de los personajes, pero en algunas adaptaciones cambian por completo el personaje y pasa de ser un personaje bueno a ser un villano o villana, y por eso acá les quiero hacer esta lista de unos cuantos personajes que en la original eran buenos y en la adaptación pasaron a ser muy malos, comenzando con Mónica en Vivir de Amor, que en la original no era mala. Tenía mala relación con su hermana, era alcohólica pero no era villana. En cambio, en Vivir de Amor transformaron completo el personaje, tomaron la esencia del original y le agregaron muchísimas cosas, construyendo prácticamente un nuevo personaje para Gaby Spanik, que creo que de Vivir de Amor es el personaje más resaltante, es el que más llama la atención, el que más nos divierte, el que gusta ver porque siempre tiene una frase que nos hace reír, que es muy interesante. Y bueno, el personaje es prácticamente nuevo porque no es tan malo así en la original. En Venezuela tuvimos un remake de Señora que se llamó Toda una Dama, que fue la versión que yo me vi, y luego en México se hizo Destino, y en esa historia teníamos a una protagonista adulta y esta tenía 2 hijas en su matrimonio y una hija que creía muerta. Bueno, esas 2 hijas del matrimonio, las 2 eran buenas. Una era más joven que la otra, la más jovencita era como la más alocada, pero las 2 eran buenas, divertidas, y sus personajes tenían toques de comedia. Tenían su drama, pero a la vez tenían su comedia. Eran personajes buenos. En el remake mexicano, en Destino, esa hija joven, la más chica, era la mala, la envidiosa, la egoísta, que hace de todo para destruir a la hermana mayor, que no le ha hecho nada, pero ella cree que le está quitando todo. Entonces hace un montón de cosas perjudicando a la hermana, se mete en asesinatos, se mete en crímenes, algo que nunca pasó en la otra versión venezolana. Allí jamás pasó eso porque ese personaje que hacía María Gabriela de Farías era una chica noble, ingenua. Simplemente digamos que lo malo fue que se enamoró del novio de su mejor amiga, pero de resto no era una villana como lo fue en Destino. En Mi Camino es Amarte conocimos a Karen y a Fausto, que eran interpretados por Jimena Herrera y Mark Thatcher, que eran los villanos de la historia. Eran nefastos, odiaban a la protagonista, odiaban a los protagonistas, pero estos en la original, El Camionero, en el 2016 en Chile, eran Denis y Genaro, y estos no eran villanos a ese nivel, eran los antagonistas de la historia, pero no eran los villanos, no hacían el mal, no deseaban el mal, no mataban a nadie. Pero en la mexicana lo cambiaron un montón, igual que pasó con Tu vida es mi vida, que Malena en la original era un hombre y no era malo, jamás mató a nadie, jamás intrigó para hacerle daño a otro, simplemente era un hombre mujeriego, era un hombre cómico, divertido, pero no respetaba a ninguna mujer, y entonces era malo en ese sentido, pero no al nivel de Malena en la versión mexicana. En La Mentira, en el 98, esta historia protagonizada por Kate del Castillo, tenemos a Andrés, y en Cuando me enamoro, el remake del 2010, tenemos a Agustín, mientras que en La Mentira era un personaje bueno y noble, vecino de la hacienda. En el remake del 2010 este era un hombre malvado, obsesivo, interesado en Renata, pero interesado de una mala manera, muy tóxico, muy malvado, nada parecido al personaje del 98, que sí quería a la protagonista, pero no de esa manera. En El Cuerpo del Deseo teníamos a Ángela Donoso, y en Amar a Muerte, el remake que hizo Televisa, teníamos a Eva Carvajal, y en Amar a Muerte esta era una villana malvada. No mataba, no hacía cosas atroces, pero era más mala que Ángela en la versión original o en la versión de Telemundo, porque tampoco era la original. Pero bueno, en esa Ángela era más una chica caprichosa que estaba enojada porque su papá murió y veía en Isabel una rival, pero no llegaba al punto de Eva, porque Eva también era una mujer mucho más adulta, la hicieron una mujer mucho más grande que Ángela, y entonces allí cambiaron eso. Pero acá creo que el cambio no fue tan notorio como en las otras historias que les mencioné, sino que acá simplemente cambiaron las edades y los perfiles psicológicos un poco, por lo que eran villanas distintas. Ángela era casi una villana infantil y Eva era una villana más adulta. Pero bueno, si ustedes
recuerdan otros casos que en la original el personaje no era malo o no era tan malo y en el remake los convirtieron en un demonio, pues déjenlo acá en los comentarios y vamos ampliando la lista. No olviden seguirme en Instagram y por supuesto seguirme por acá también. Ahora sí me despido y nos vemos en un próximo video. Chao.